continua Isabel Bestue, és arquitecta granadina, i vam tindre el privilegi de conèixer-la amb el viatge que hem fet d'Andalusia, que ens va fer d'acompanyants a tota la visita de les muralles civils, i a part de ser una persona molt coneixedora de tots els processos de restauració, té una gran sensibilitat. Amb ella. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Curset el haberme invitado, porque para mí es un privilegio, ya que mi carrera profesional empezó aquí en Barcelona y, por tanto, me siento como en casa cuando vengo a Barcelona. Y es un orgullo poder estar con vosotros. Bien, me vais a perdonar, pero he cambiado el tema de la conferencia porque entre que he perdido el partener que tenía para hablar por el camino y que la obra que os iba a presentar, por motivos de retrasos de la Administración Pública, no se ha empezado todavía, me parecía más interesante traeros dentro del tema de la construcción algo en lo que ya hemos intervenido. Y, por tanto, os voy a presentar la obra que acabamos hace un par de años de los muros de la huerta o las murallas de tapia de las paratas defensivas de la huerta del Generalife. Este proyecto nace en el 2003 aproximadamente por una necesidad que desde el Patronato de la Alhambra se aprecia de buscar formas nuevas de intervenir sobre las estructuras defensivas de la Alhambra, estructuras defensivas que componen un porcentaje muy amplio del recinto de toda la Alhambra y que evidentemente tienen unas necesidades diferentes de lo que son los edificios de habitación y que, como se puede apreciar en las imágenes, mayoritariamente están realizados bien en tapia de tierra, bien en ladrillo. En ese momento, en el año, si nos retrotraemos al año 2003, las técnicas de intervención sobre la tapia de tierra estaban todavía de restauración, estaban todavía poco desarrollados. En el caso de la Alhambra en particular, la tradición conservadora y de restauración sobre los muros de tapia se basaba básicamente en el forrado mediante mampuestos o mampostería, o bien mampostería encintada con ladrillo, mampostería únicamente de piedra o, en otros casos, con forrados de morteros de cemento, morteros hormigón, que a lo largo de los años se habían ido utilizando por los distintos arquitectos conservadores del recinto. Por tanto, buscamos una zona en la que se hubiera trabajado poco, que estuviera poco tocada, y nos encontramos con estos muros de la huerta, estas paratas que componían una secuencia de terrazas que estaban formadas básicamente por la presencia de este muro, que permite contener las tierras de distintos niveles aterrazados hasta un total de 4 y que se cerraba en los perímetros por otra serie de muros también realizados en tapia. Como se puede ver en la imagen de la derecha, ese era el estado en el que nos encontramos los muros cuando decidimos intervenir sobre ellos y, como digo, el proyecto que se inició con una ayuda del Instituto Getty, pues lo que pretendía era realizar un análisis, un estudio en profundidad tanto de la materialidad de las tapias como de los distintos procesos que se podían aplicar, de las distintas técnicas que se podían aplicar en su conservación. Estos muros de tapia componían, como se puede ver en la plataforma de Vico del siglo XVII, de 1613, componían en el Generalife, si vemos una imagen, un zoom de ese entorno, aquí podéis ver el recinto amurallado que rodeaba el Generalife, componían, como digo, una protección fortificada. Era una muralla en la que la representación de los muros interiores en la plataforma de Vico apenas aparece, pero sí aparecen los muros que protegían el acceso medieval al Generalife, lo que conocemos hoy como el acceso medieval al Generalife, que era su entrada primitiva.
y que ya en el siglo XVIII podemos ver que prácticamente ha desaparecido. Se conserva, eso sí, el acceso medieval, sigue conservando los dos muros, y parte del muro por la parte occidental, por debajo de los albercones de la Alhambra, pero toda la parte sur se había perdido ya y lo único que se conservaba era el gran desnivel en la propia formación Alhambra, en ese conglomerado natural, pero, como decían los textos antiguos que se conservan de los cronistas, los hombres de guerra habían hecho estragos ya en el siglo XVI y XVII sobre estas estructuras de la huerta, que ya desde ese momento empieza a haber una preocupación por su conservación, el poder mantener la huerta. En una imagen del siglo XIX pueden ver cómo el muro superior de los 4 grandes muros que componen la Huerta Grande, como veremos ahora, el muro superior de la Huerta Real del Generalife se conservaba en perfecto estado. Las otras paratas apenas se aprecian los muros porque están camuflados por la vegetación, pero lo cierto es que su presencia se ha mantenido a lo largo del tiempo y aparece representada, no he traído más imágenes de planimetrías, pero en toda la secuencia planimétrica desde el siglo XVI en adelante que hay del Generalife, vemos cómo los muros se van representando insistentemente, esos muros paralelos unos con otros. Este, como digo, es el estado en el que nos encontramos los muros cuando iniciamos el proyecto de estudio. Perdón. Cuando iniciamos el proyecto de estudio y la composición de las huertas reales, que a priori nos parecía que era un espacio sumamente rural. Todos saben que el Generalife es una almunia que protegía las huertas del rey, que se componían, al menos desde el siglo XVI, que sepamos, se componían de 4 huertas principales. En la parte más norte estaba la Huerta Colorada. Huerta Grande era la zona donde se ven las líneas de las paratas hasta el camino de acceso medieval al Generalife y hasta esta pequeña línea que pueden ver ahí, que es el cierre de Huerta Grande. Fuente Peña, que es una gran huerta que corresponde a los jardines actuales y el acceso del Generalife, del que nos habló Juan Domingo el otro día, y por encima, por la parte occidental, se encontraba la mercería. Nosotros centramos el estudio en Huerta Grande, que, como digo, nos parecía a priori un espacio muy rural, pero que a medida que avanzamos en el proyecto nos fue sorprendiendo con resultados sumamente interesantes que cambian la idea tanto de paisaje como de estructura, de la propia estructura de la Almunia del Generalife dentro de los planes tanto del plan director actual de la Alhambra, que contempla un cambio radical en este espacio, y que parte en buena medida de todo lo que fue saliendo tanto de los estudios arqueológicos que se realizaron contemporáneamente a nuestro proyecto, como de estudio, se ha hecho un estudio de jardinería muy potente, estudiando las semillas a lo largo de los estratos arqueológicos. En fin, hay un estudio paralelo muy extenso. Estas son las paratas, a su derecha las paratas, esto ya es intervenido, sobre la primera en la que intervenimos, la segunda que todavía no se ha intervenido, y este de aquí, el muro perpendicular, es este que tienen en la imagen, que es sobre el que estamos interviniendo en este momento, a día de hoy. Yo les voy a presentar los resultados de este primer proyecto, que ya está acabado y que, por tanto, creo que son que tienen especial interés. ¿Cuál fue el método de trabajo? Ahí tienen una imagen de partida, una vez limpio de vegetación, sobre todo las cabeceras, las coronaciones de los muros. Todas estas roturas se deben básicamente a la presencia de almeces y otros árboles sobre las propias coronaciones del muro, que han crecido de manera espontánea en la huerta. Por tanto, como digo, después de una limpieza previa de vegetación, teníamos una situación en la que ya podíamos empezar a analizar, empezar
a conocer. Porque si algo teníamos claro es que para poder abordar el trabajo sobre estos muros, lo primero que había que hacer era conocer. Se empezó el trabajo mediante catas en cimentación y en coronación de muros que nos dieron como resultado dos tipos diferentes de cimentaciones. Cimentaciones en la imagen de la izquierda, cimentaciones en las que partimos de un mortero de cal muy fino, rico en cal en la base, una tongada de pequeños bolos de piedra y a partir de ahí arrancan las cajas de tapia con aliviaderos que tienen una secuencia, estos aliviaderos que ven ahí, tienen una secuencia cada metro aproximadamente, 80-85 centímetros, van apareciendo estos aliviaderos que tienen todos sus sentidos si tenemos en cuenta que no se trata de un muro, se trata de un muro con una huerta, con una terraza de cultivo en la que se riega, en la que hay un constante uso. Este es sin duda uno de los valores más importantes de la huerta del Generalife, el carácter de uso que ha mantenido desde época musulmana. Nunca se ha dejado de cultivar. Cuando los alcaides cristianos entran en el Generalife, lo primero que hacen es traspasar el uso de la huerta a los colonos, pasando el privilegio o el derecho de cultivo de la huerta de padres a hijos. Los colonos transmitían ese derecho de padres a hijos y, por tanto, la huerta se ha cultivado hasta el siglo XX por colonos. En el momento que aparece el patronato de la Alhambra, en el siglo XX, va la Alhambra a ir sustituyendo o cambiando el tipo de propiedad de la huerta, pero no ha dejado de cultivarse. Actualmente son los jardineros del Generalife los que lo cultivan, pero por tanto, para poder entender estos muros no podíamos dejar de entender cómo funcionaba la huerta. La huerta está unida consustancialmente a estos muros. Como digo, hay dos tipos de cimentaciones, esta que ya he comentado y la otra muy interesante que se ve muy bien en esta imagen, en la que aparece un basamento muy potente de grandes bolos de piedra que llega incluso hasta el 1,70 m y que nosotros relacionábamos más pues, con una necesidad de regularizar la línea de arranque en relación con el subsuelo, con el terreno, con la formación alhambra sobre la que se apoyan estos muros, puesto que estamos en un terreno en pendiente. A partir de aquí, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos haciendo una descripción formal de los sistemas constructivos, de los materiales, es decir, el conocimiento del objeto sobre el que vamos a trabajar. Se trata de una tapia calicostrada, es la técnica más habitual en época nazarí, en la que, como todos saben, el mortero de cal se enriquece muchísimo en el contacto con las tablas del cajón, por tanto ahí aparece como unos cordones de mortero muy rico en cal y lo que se hace después es rellenar con tongadas finas, aquí se aprecian bastante bien, rellenar con tongadas finas de tierra prácticamente en la que apenas hay cal, es una proporción ínfima, a veces, bueno, en el interior por supuesto ya no hay cal, pero a medida que vamos acercándonos hacia el exterior de la tabla, pues a lo mejor estamos hablando de 1:12, 1:7, como va enriqueciéndose, ¿no? A medida que nos vamos acercando al extremo. Y como digo, en el apisonado final, pues lo que obtenemos es una masa continua que es muy rica en cal en el extremo. Una vez que se quita la tabla, se allana muy bien y una vez allanado el poro se cierra y por tanto esa estructura queda perfectamente protegida contra la humedad. Bueno, es una técnica sumamente conocida. En los muros nos encontramos, como pueden ver en estas imágenes, las huellas de todo el proceso constructivo. Así es que resultaba muy fácil entender cómo se habían construido estos muros. Donde se mantenía la costra, podíamos incluso reconocer la huella de los clavos, ¿no? Del tablero. En el interior aparecieron agujas, clavos, las huellas de las cuerdas, en fin, teníamos un perfecto cuadro de cómo funcionaba, cómo se habían construido estos cajones.
Ahí tienen una imagen muy clara de cómo es el extremo del tapial calicostrado, ¿no? En el extremo, en la parte externa, se ve ese mortero rico, muy rico en cal, y hacia el interior, pues esa lengua se va perdiendo en favor de, va aumentando, va creciendo la masa interior de tierra, que en este caso es una masa muy rojiza porque está constituida a base de cal y formación alhambra. Y la formación alhambra tiene ese color porque la alpañata, la arcilla típica de la Alhambra, es una arcilla muy rojiza. Hicimos, por tanto, sacamos muestras de todos los tipos de las distintas zonas de la tapia y nos encontramos con hicimos distintos tipos de muestra en función del estado de conservación de la tapia. Es decir, que sacamos muestras para la tapia que tenía costra en buen estado de conservación, que sería la CBE, costra en buen estado, costra parcialmente erosionada, masa interior, y para cada una de esas secciones, digamos, de la tapia, pues hicimos todos los estudios, tanto de caracterización de materiales como después de ensayos con materiales de cohesión, con herbicidas, productos para proteger de la humedad, en fin, hicimos todo el análisis o la analítica que pudimos, extendiéndola a las distintas casuísticas del tapial, porque efectivamente nos encontrábamos con este mosaico de superficies en el muro. Este muro, si algo nos aporta, es una superficie muy amplia que realmente tiene este aspecto de mosaico. Zonas donde conservamos la costra en muy buen estado, como aquí, zonas donde la costra, seguimos conservando la costra, esto es costra, solo que se ha erosionado, ha perdido, digamos, la capa final del fratasado, zonas en las que vamos entrando hacia el interior, ¿no? Vamos cortando, si vamos entrando y vamos pegando cortes, esto es lo que nos vamos a encontrar, las tongadas de cal y tierra. Y por último, zonas en las que se ha perdido absolutamente la capa de cal y lo que nos encontramos es la masa interior del muro. Así es que era necesario hacer este análisis para todos esos tipos. Aparecieron también huellas de muy diferente tipo que sumaban información al proceso constructivo. Aquí pueden ver en esta imagen desde la formación alhambra del subsuelo, cómo el basamento de grandes bolos se apoya encima y a partir de ahí cómo arranca la tapia. Aquí en esta otra imagen podemos ver con esas líneas en diagonal los puntos de encuentro de las cajas cuando se termina la jornada laboral, ¿no? Termina la jornada laboral, al día siguiente continuaremos o a los 2 días y apoyamos sobre estas cajas que se dejan en diagonal para que el apoyo sea mejor. En mechinales, por ejemplo, pues aparecía la huella completa tanto de la tabla, con lo cual podíamos saber exactamente dimensión de la tabla, pero también cómo estaba enganchada esa tabla con las cuerdas, con los tirantes, etcétera. Aparecieron agujas, clavos, como ya hemos dicho, que nos permitieron hacer también una caracterización mediante dendrocronología y carbono 14. ¿Y todo esto para qué? Porque nos interesaba mucho saber el proceso constructivo a la hora después de intervenir. Por ejemplo, si las cajas, el apoyo de las agujas se hacía sobre la caja o no, como en este caso ocurría, en el que una vez terminada, aquí tienen la fase constructiva, una vez terminada la primera caja, la primera tapia, se cajea el apoyo de la aguja, se coloca la aguja y una vez que se inicia la segunda tapia, lo primero que se hace es un apoyo con mortero rico en cal, con ese mortero que también está en el exterior, en la costra, y sobre ese ya se levanta la siguiente caja. Es decir, que todo eso nos daba pautas después de intervención.
Como digo, se hicieron también ensayos de tratamientos, de distintos tratamientos, desde el agua de cal, herbicidas, en fin, se hicieron muchísimas pruebas, todas las que se puedan imaginar, con distintos productos. Aquí he traído dos, pero fueron muchos, ¿no? Para todas las, como digo, todos los tipos de muestra. También se estudió el comportamiento material de la tapia en su estado natural, cómo se encontraba, estudiando pues, desde la absorción, desorción, cómo funcionaba la resistencia que tienen estas tapias. Se sacaron muestras y se analizaron estructuralmente para ver su comportamiento y su resistencia. Y entramos ya después a trabajar específicamente sobre, como digo, el muro que hemos llamado uno de las huertas del Generalife. Y empezamos con la arqueología. Había que conocer bien este muro, porque en la esquina suroeste, nos encontrábamos con esta situación. Emergían como dos muros diferentes y efectivamente cuando empezamos a excavar nos encontramos con que eran dos muros diferentes. El de atrás, que presenta ese cimiento de 1,70 m de mampostería de grandes bolos de piedra y sobre él se eleva este muro de menor dimensión de 1,20 m aproximadamente de ancho de tapia. Y por delante aparece un segundo muro de mucha mayor potencia cuyo cimiento arranca directamente desde el suelo con ese otro modelo que hemos visto. Y por tanto estos correspondían a esas dos etapas que pueden ver en la imagen. Esta era la situación más o menos general. El gran cimiento, el muro, y el otro muro, evidentemente, es un muro que se conforma para mejorar la resistencia de este primero que no había aguantado. De hecho, esta situación aportó muchos más datos. Todas estas piedras que se ven aquí, en realidad, lo que veremos ahora a continuación son el basamento de una gran rampa que conectaba la parata inferior con la parata superior y que nos hablan, por tanto, de una estructura en la huerta mucho más urbana de lo que podría parecer. Es la huerta real, es la huerta del rey. El rey pasea por estos terrenos. El rey tiene que estar protegido por estos grandes muros. No puede pasear por en medio del campo y que pueda entrar cualquiera. Así es que estos muros tienen una doble misión. La misión de conformar la huerta y la misión de defender las posesiones del rey. Y como digo, está mucho más urbanizada de lo que podíamos pensar en un principio. De hecho, este muro que tiene cara a los dos lados, lo que está es cerrando ese espacio de la rampa, porque al otro lado de la rampa apareció la continuación del muro, que estaba bajo un gran talud de tierra y que no sabíamos que existía. Así es que, como digo, empezó a dar grandes resultados esta excavación. Esta es la coronación del muro, que se liberó también. Como pueden ver, la huerta actual pues, se encuentra como 1,5 m más alta. Este es un problema importante de reubicación de los espacios. Se excavó toda la base también y se eliminó, al final eliminamos todo este gran salto de cota que tenemos aquí. Esta es la situación en la coronación del muro. Y como digo, aparecieron muchísimas cosas en la excavación. Esta es la rampa. Este es el muro que continúa hacia el oeste. El que tenemos, el nuestro, está en este lado y esta es la gran rampa de conexión que tenía un camino en perpendicular por la parte inferior, en paralelo todo lo largo del muro. Por aquí aparece un camino que termina en una puerta que apareció aquí, en esta parte del arranque del muro. Aquí abajo apareció la puerta. Ese machón de ahí es la puerta que se encuentra al inicio del camino empedrado. Todo esto es un camino empedrado que discurre en paralelo al muro y que llega hasta la rampa. Por tanto, como digo, mucho más urbanizado de lo que podíamos imaginar. Apareció también en la parte superior, en la parte baja del muro habíamos visto un gran aliviadero que no se correspondía a la secuencia de pequeños aliviaderos que hemos visto en la imagen anterior, y es que efectivamente cuando abrimos una cata en la parte superior del muro nos encontramos con esto. Un gran pozo que lo que hace es transportar el agua de la acequia del tercio, que baja por la parata superior, confluye en este punto y por aquí atraviesa este gran pozo de resalto y viene a salir a esta acequia de aquí, que atraviesa el camino empedrado por debajo y que pasa a la siguiente parata, a la siguiente huerta.
Estas son las excavaciones por la parte de atrás del muro, que también aportaron información sobre cómo estaban conformados los niveles de uso de la huerta. No me voy a extender en ello. Este es el gran pozo que comentaba, que permite el paso de la acequia por debajo de los dos muros. Este gran pozo pasa por debajo de los dos muros, como pueden ver en esta sección, pasa por los dos y continúa hacia la parata siguiente. Una vez que se realizó todo este análisis que estamos comentando y conociendo ya materialidad, sistema constructivo, etcétera, etcétera, empezamos con la intervención, que pretendía la consolidación y la protección de los restos. El problema es que estos muros que están a la intemperie, en muchas zonas, como han visto en esas imágenes generales, están totalmente desprotegidos, han perdido costra y lo que nos encontramos es una masa de tierra que se estaba perdiendo a marchas forzadas. Se hizo una selección absoluta de arenas, cales, arcillas, con la intención de aproximarnos lo más posible al material original. Utilizamos una formación parecida a un conglomerado parecido al de la formación Alhambra, que es el conglomerado de los Quintos, muy cercano a la Alhambra, porque el de la Alhambra es escaso. Empezamos con un poquito de tierra que teníamos de allí, pero enseguida se nos quedó corta. Las cales de Gordillo, las cales de Morón, que resultaron de muy buena calidad, y empezamos con las muestras. Como pueden ver aquí, nos hartamos de hacer muestras, porque necesitábamos muestras de costra, de masa interior, de masa intermedia, en estado de distintos grados de degradación, para poder tomar, y en distintas proporciones, para poder tomar decisiones sobre cuál iba a ser el tipo de material a utilizar. Muestras también de mortero para las pequeñas reintegraciones, pequeñas fisuras, rellenos, etcétera. Distintos tipos de acabado. Una vez que los cajones estaban fraguados, los sacábamos y íbamos dándole distintos acabados utilizando todas las caras posibles para aprovecharlas al máximo. Bruñidas, fratrasadas, con esponja, con apretadas, en fin, hicimos todos los acabados que se nos ocurrieron. Aquí pueden ver el estado, esta es la zona más donde había las pérdidas más grandes, y ya ven el estado en el que se encuentra la tapia. Esta parte está bastante bien, pero toda la parte superior estaba fatal. Con rejillas, en fin, hicimos muchísimas muestras, como digo, con la intención de acercarnos lo más posible, porque también hay un tema de paisaje, y es que desde aquí enfrente, los jardines de la Alhambra, hay una vista absolutamente frontal de estos muros y, por tanto, aquí nos la jugábamos bastante. Bueno, aquí tienen una imagen de con lo que nos enfrentamos habitualmente a la hora de quitar los almeces de encima del muro. Estos eran los almeces que se estaban cargando el muro. Esta es la excavación de la rampa y, por tanto, nos obligaba a ir apuntalando los muros. Ahí pueden ver el estado en el que se encontraba, muros que aparecen en perpendicular y que, como digo, componían el control de la rampa. Apuntalamientos menores mientras íbamos avanzando, ya ven que es tierra, básicamente. Y, por tanto, esto había que cubrirlo, no había otra manera de protegerlo. El andamio, se hicieron infiltraciones, sellados, rellenos de las grietas, engasados, pruebas de limpieza. Voy a ir rápido. Simplemente para explicar un poco cuál es el criterio de intervención. El criterio de intervención fue: recomponemos tapias, conocemos hasta dónde llega la tapia porque se había conservado el nivel último de la tapia en una esquina y, por tanto, sabíamos tanto la pendiente que tenía el muro, que tenía pendiente, como el nivel último de ese muro. Decidimos recomponer entera el muro hasta su coronación y para ello decidimos utilizar esto que tienen aquí, este criterio. Como teníamos también el plomo de las tapias porque conservábamos zonas con costra, dijimos, a partir de los 25 centímetros aproximadamente empezamos a encontrarnos ya con la masa interior. Pues todo lo que esté por delante de los 25 centímetros se va a rehacer con masa de la costra,
pero como vamos a quedarnos siempre retranqueados respecto a la costra, en esos puntos se cepillaba, se raspaba el cajón para darle esa textura un poco rugosa. Mientras que si estamos por detrás de los 25 utilizaremos una masa compactada de tierra específicamente, de esa formación alhambra o formación de los quintos. Voy muy rápido porque también para el relleno de las agujas se decidió utilizar un modelo, digamos, didáctico. Nos vamos a quedar siempre retranqueados, vamos a rellenar en el fondo para que siga manteniéndose en la sombra de la huella de la aguja, pero hay que taparlas porque esas agujas estuvieron tapadas en origen y además hay que impedir que la vegetación, los animales y el agua filtre por ahí arrastrando parte de las tapias. Y dijimos, vamos a hacer una intervención didáctica que recuerde cómo está ejecutada. Esta es la solución. Se fueron recomponiendo los cajones, ya pueden ver aquí los plomos con esos perfiles verticales y las líneas de los cajones. Localizábamos perfectamente cada cajón hasta dónde llegaba para poder hacer esa interpretación didáctica también del relleno del mechinal. Aquí nos ven, estamos con los plomos y las pendientes. Y aquí estamos ya, hemos subido, vamos subiendo, subiendo, subiendo y estamos ya en el cajón último, en el cajón de la coronación. Sistema tradicional de intervención y de construcción. Esto daría para otra charla entera, cómo decidimos acabar los dos muros en la esquina, pero no me da tiempo a explicarlo, así es que simplemente les pongo las imágenes. Y la rampa y el camino no se intervinieron, se han protegido, se ha dejado como una carcasa de protección a la espera de la intervención que vamos a hacer, pero de momento pues, se hizo un cajón que protege todos los restos, se le echó una capa compactada de tierra mejorada y se ha dejado a la espera de poder intervenir, igual que la continuación del muro hacia el otro lado, porque esto supone una excavación arqueológica más larga. En la esquina es el único punto donde llegamos a la cara de la coronación porque por aquí conservábamos toda la... Creo que está en una imagen... Esta era la esquina antes de la intervención. Esta es la esquina tras la intervención. Aquí se ve mejor. Conservábamos toda la costra, se conservaba y entonces fue el único punto donde decidimos llegar hasta la costra, también porque es el único punto que nos permite tener la línea de la rampa. Este era el estado original, este es el estado definitivo, ese es el estado definitivo visto desde la Alhambra. Creemos que la tensión y el color ha quedado pues, sumamente integrado, a pesar de que aquí puede ser más potente, más dura la intervención, pero sin embargo nos parece que ha quedado bastante integrada. Y simplemente ya para terminar, no sé con quién hablaba ayer que me decía que éramos muy frikis. Pues sí, esto es lo que me mandó mi arqueólogo antes de ayer. ¡Ay! Perdón. Antes de ayer, que salió el sol después de la lluvia. Y como ven, pues es un privilegio el otoño en las huertas de la Alhambra.